economistas vamos a trabajar con la sociedad, no vamos a trabajar con una empresita, ¿no? No vamos a trabajar ahí sentados en un escritorio anotando los asientos contables. Eso no vamos a hacer nosotros. Lo que vamos a hacer son cuentas nacionales, ¿no? Y cuando hablamos de cuentas nacionales, estamos hablando de una contabilidad que se llama contabilidad social o también contabilidad nacional. ¿Por qué decimos social? Porque esta contabilidad lo hacemos precisamente de la actividad económica que realizan las personas, pues, ¿no? De toda la actividad económica que realizamos nosotros en el país, es que hacemos una contabilidad, ¿no? O sea, no vamos a hacer una contabilidad por una personita o por una empresita, vamos a hacer la contabilidad del conjunto de todos los bolivianos del país o del conjunto de cualquier otro país, ¿no es cierto? Porque esa contabilidad nos va a ayudar a determinar indicadores fundamentalmente. ¿Se acuerdan? Decíamos, hemos hablado en la anterior clase del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el Producto Interno Bruto? ¿No? Vamos a ir viendo diferentes métodos, etcétera, y a partir del Producto Interno Bruto vamos a ir calculando otros indicadores más. Por ejemplo, hemos dicho el PIB desde el punto de vista del gasto se define como, por ejemplo, el consumo de las familias, el consumo del gobierno, ¿no ve? Es decir, ¿en qué gastamos la riqueza que generamos? Básicamente en consumo, ¿no? Lógicamente en inversión, pero como estamos relacionados con el resto del mundo, también con las exportaciones netas o las exportaciones menos las importaciones. Y si ustedes se dan cuenta, ya vamos a calcular indicadores como el consumo, como el gasto del gobierno, como la inversión, como las exportaciones, como las importaciones, que ya son indicadores de la actividad económica. Y cuando hablamos de exportaciones, cuando hablamos de la riqueza que creamos en el país, no son indicadores, ¿no? de una personita, no es un indicador de una empresita o de una industrita, es un indicador del país, ¿no? Del Estado boliviano. Entonces, en ese sentido es que vamos a trabajar. Por eso dice, a partir del momento en el que el hombre trató de comprender el funcionamiento de la sociedad, se empezó a hacer sentir la necesidad de una representación cuantitativa, o sea, vamos a hacer una contabilización, ¿no? De un cuadro, o sea, una representación cuantitativa de un cuadro que mostrara el estado de estas sociedades. Ahora, tan lejos como lo permiten las fuentes históricas, se pueden encontrar algunos precursores de las cuentas nacionales. Miren, en el siglo IV, ya antes de nuestra era, el hindú Kautilya, que era ministro del rey Kadragupta, ¿no? Ya había previsto la elaboración de un cuadro que mostrara la situación económica del país. O sea, mira, en 4 siglos antes de Jesucristo ya teníamos esta situación. O sea, la gente se interesaba ya por... Y es lógico, ¿no? Si nosotros vivimos en algún lugar, por lo menos tenemos que saber cuántos somos, ¿no? Aunque sea en un grupito chiquitito. Por ejemplo, en nuestras familias todos sabemos cuántos somos. Ese ya es un indicador, ¿no? Ya sabemos en nuestra familia que si el papá trabaja, entonces el trabajo del papá está generando la riqueza para la casa. Y con esa riqueza que se genera en la casa, estamos generando consumo, pero también estamos generando ahorro. Y ese ahorro generalmente se canaliza a la inversión, ¿no? Estamos hablando de consumo e inversión, entonces. Entonces, ya desde épocas muy remotas, ¿no? Desde algunos siglos antes de nuestra era, ya por ejemplo en India, ¿no? Kautilya, que era un ministro del rey Kaptragusta, ya habían previsto básicamente cómo se va a mostrar la situación económica del país. Y en ese sentido es que, bueno, ustedes saben que cuando aparece Jesucristo, eh,
y por toda la situación que se pasa, hay una época en la que la religión era mucho más importante que todas las ciencias, ¿no? Y entonces hubo una época donde las ciencias dejan de desarrollarse y después de ya más o menos entre el siglo XI, XII empieza nuevamente ¿no? A ponerse de moda, digamos, las ciencias. Porque si ustedes en el colegio les han debido enseñar un poquito en filosofía, dicen, por ejemplo, el filósofo era, digamos, ese ser humano que sabía todo de las ciencias, ¿no? El filósofo tenía que saber matemática, tenía que saber medicina, tenía que saber eh, las ciencias naturales, tenía que saber la historia, todo tenía que saber el filósofo, ¿no? Y ahí vienen Sócrates, Aristóteles, todos los filósofos famosos de esa época. Pero ya después, cuando llega Jesucristo, todos estos filósofos, etcétera, caen en como una especie de oscuridad, ¿no es cierto? Y esa oscuridad aparece nuevamente en el siglo XI y se habla del renacimiento, ¿no? Se le habla del renacimiento porque nuevamente la gente dice, tenemos que, para sobrevivir los seres humanos, tenemos que trabajar, ¿no? Y empiezan a trabajar y lógicamente empieza a generarse actividad y tienen que nomás pues empezar bueno, las personas empiezan a generar también ciencia, ¿no? No solamente trabajan, sino se hace ciencia. Y ustedes saben, en el siglo XVII, la ciencia de la economía recién aparece. Por ejemplo, economía es una de las ciencias un poquito jóvenes, digamos, respecto de otras ciencias, ¿no? Porque en el siglo XVII ya recién aparece la economía como ciencia, ¿no? Pero miren, en el siglo XVII ha tenido que aparecer cuando la economía ya en el tiempo de Aristóteles, de Sócrates, ya la gente hablaba, porque economía en una definición, digamos, muy antigua y muy sencillita era simplemente la administración de la casa, ¿no? O sea, la administración de la casa, qué se hacía en la casa y todo lo que se hacía en la casa, por ejemplo, consumir, preparar los alimentos, buscar los ingresos, etcétera, de eso trataba la economía en un principio, ¿no? Y entonces se manejaba muy domésticamente, digamos, el concepto de economía, pero cuando aparece la religión, entonces todos se olvidan de estudiar economía, por ejemplo, ¿no? Y en el siglo XI empieza a aparecer nuevamente esto de las ciencias, la producción, o sea, la industrialización, y en el siglo XVII realmente ya se da por primera vez una verdadera definición de lo que es la economía, ¿no? Entonces, miren, por eso es que estamos hablando de una contabilidad social. Ahora, miren, en nuestra época, fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII, en algunos países de Europa se presentan condiciones como las descritas anteriormente, dice, ¿no? O sea, está ya la aparición del mercado, el ascenso de la industria, ¿no? Como actividad del hombre. Es decir, todas estas cosas se van realizando básicamente en estos siglos, ¿no? Y en Europa occidental es lo que se conoce. O sea, quien ha escrito básicamente un poco de lo que es la historia es en Europa, ¿no? Porque después en América o en otros continentes no se ha escrito mucho. En el continente asiático posiblemente sí se haya escrito bastante, pero bueno, esa literatura que tiene, ¿no? La misma forma de escritura, con seguridad que no lograríamos leer. Ahora se están haciendo traducciones, pero eh, quizá ya muy a destiempo, ¿no? Entonces, miren, en el siglo XVII y XVIII se van presentando las condiciones
que van a permitir, ¿no? Por ejemplo, al investigador describir, sistematizar, clasificar, ¿no? Eh, a través de la observación, o sea, nosotros fundamentalmente utilizamos la observación para describir los fenómenos económicos, ¿no? Esto con el fin, dice, de descubrir sus cualidades para llegar a un nuevo conocimiento que contenga leyes generales, particulares, principios y formular nuevas hipótesis. Bueno, sin embargo, en estos años, en estos siglos, es que como aparece en el siglo XVII fundamentalmente la economía, entonces la gente, los países, los que van trabajando las economías de los países, se preocupan, ¿no? Porque dicen, ¿qué es lo que tenemos nosotros en el país? ¿Con qué riqueza contamos? ¿Cuántos habitantes somos? ¿Qué riqueza se está produciendo? Etcétera, etcétera. Y entonces, miren, las orientaciones contemporáneas y las investigaciones de mayor actualidad están presentes en las obras de los principales teóricos del capitalismo agrario en Inglaterra y Francia, ¿no? En el capitalismo en Inglaterra y en Francia la llamada aritmética política, ¿no? Y los que se reclaman la fisiocracia. Ahora, miren, la aritmética política se desarrolla básicamente en Inglaterra, ¿no? Y la aritmética política tiene su representación con William Petty, Gregory King y Arthur Young, que son los principales representantes, y cada uno, ¿no? William Petty, lo que nos va indicando fundamentalmente en este párrafo, William Petty se considera digamos, es uno de los, se lo considera como el padre, digamos, de la contabilidad social, porque ha ido, por ejemplo, describiendo su actividad económica en términos de cifras, ¿no? En términos de cifras, ¿no? Como peso, medida, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace, por ejemplo, Petty. Gregory King también, ¿no? Va haciendo lo mismo, pero Gregory King fundamentalmente lo que hace es, miren, estudia la renta de la servidumbre y la diferencia de la renta de la familia, ¿no? A la cual servía. Hizo estimaciones del patrimonio nacional y sus componentes de la tasa de crecimiento, por ejemplo. Y luego Davenant, que es el otro representante de la aritmética, no, Davenant es parte de ¿no? Está junto con Gregory King, pero Davenant establece, dice, la distinción entre lo que él llama ingreso general de la nación, o sea, el producto global de las tierras, del comercio, etcétera, ¿no? Es decir, todas estas personas se dedican un poco a lo que es la cuantificación de la economía, es decir, cuánto en términos cuantitativos se tiene, ¿no? Sobre la riqueza de cada uno de los países, ¿no? Y Gregory King y Colin Clank representan en 1937, miren, un extenso y penetrante análisis de la renta nacional de Inglaterra a fines del siglo XVII, ¿no? El otro representante es Arthur Young, que, bueno, me va a gustar mucho que ustedes le den, me imagino que ya le han dado una leidita, ¿no? Esto es en Inglaterra. En cambio, en Francia, tenemos a tres representantes también. Uno de ellos es Bambau, el otro es Bois Gilbert y los fisiócratas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí Pierre Le Passant, Bois Gilbert? Primero se está hablando de Bois Gilbert, luego tenemos a Vauban, ¿no? Y luego tenemos los fisiócratas. Entonces, miren, ahí ya tenemos más o menos lo que quieren hacer tanto los franceses como los ingleses en la aritmética política que ellos han ido definiendo, ¿no? Pero ya en nuestro tiempo, por ejemplo, uno de los que también se ocupa mucho de tratar de medir la economía es Francis Kesnay, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna idea de qué es lo que ha hecho Kesnay. ¿Alguno de ustedes sabe, chicos, qué ha hecho Kesnay?
Yo generalmente digo Quesnay, pero a ustedes les dicen, los docentes les dicen Quesnay, ¿no? ¿Ustedes saben qué ha hecho Quesnay o no? Licenciado podría ser. O sea, se destaca por su tabla económica de Quesnay, Eso. la tabla de Quesnay. ¿Y ustedes tienen alguna idea de qué ha querido hacer en la tabla económica? Representar los gastos y los Mm, productos. mm. Bueno, ha querido en esa tablita, ¿no? Como usted dice, representar toda la actividad económica del país, ¿no? Es decir, va clasificando un poquito a lo que son los sectores de la economía, clasifica, por ejemplo, a quienes consumen los bienes finales, ¿no? Clasifica dentro de este cuadro, por ejemplo, a los factores de producción, es decir, los factores primarios que se utilizan para la producción de bienes y servicios, ¿no? Pero Kesnay se queda ahí, hace un lindo trabajo, representa la economía en un cuadro que se llama el cuadro económico, por eso se llama, ¿no? Y lamentablemente se queda ahí, ¿no? Se queda ahí. Y Francis Quesnay en ese sentido hace un trabajo muy importante, ¿no? Este es su trabajo, la tabla económica, o le tableu economic, dice, ¿no? Bueno, le hace una carta a Mirabeau, ¿no? Y le cuenta todo lo que ha podido hacer, ¿no? Luego tenemos, dentro de los fisiócratas, por ejemplo, dice, el único factor de producción, el único factor que produce riqueza en las economías es la mano de obra o la fuerza de trabajo, ¿no? Y después eh, los demás sectores de la economía simplemente son clases estériles porque no producen nada, no generan riqueza, dicen, ¿no? Los fisiócratas. O sea, la clase productiva, ¿por qué dicen? Porque es la tierra la que genera, la que nos da la riqueza. Por ejemplo, la industria no nos da riqueza, dice. ¿Por qué? La que nos da, por ejemplo, si hablamos de la caña de azúcar, ¿quién nos da la caña de azúcar? Nos da la tierra, ¿no ve? La tierra. Entonces, la tierra es la fuente, digamos, de la riqueza para todos los países. Pero ¿qué se hace con la caña de azúcar? Pero la caña de azúcar se industrializa y tenemos nosotros lo que se llama el azúcar, ¿no es cierto? El azúcar, y ese azúcar nos sirve para consumir, lo consumimos en tecito, cafecito, lo que ustedes quieran, y los fisiócratas dicen, no, pero ya el sector industrial ya es una clase estéril, ya no genera riqueza, dice. ¿Por qué ya no genera riqueza? Porque lo único que hace, por ejemplo, el sector industrial es solamente transformar lo que la tierra ya nos ha dado. Entonces, el sector industrial, ¿no? O sea, los que convierten la caña de azúcar en azúcar, entonces no están generando ningún tipo de riqueza porque ya la tierra nos ha dado esa riqueza, dice, ¿no es cierto? Y por eso es que las otras actividades como la industrial y la de servicios, los fisiócratas lo consideran clases o sectores estériles de la economía, ¿no? O la clase estéril. Está integrado por el resto de las personas, industrias, comerciantes y miembros de profesionales liberales. Mediante su acción transforman lo que se produce o lo que produce la clase productiva. No lo multiplican, simplemente modifican su forma o lo cambian de lugar, por lo cual son considerados estériles, es decir, útiles pero no productivos. Esta clase compra alimentos y materias primas a la clase productiva y vende manufacturas a las clases productivas y de los propietarios, ¿no? Luego, miren, así tenemos personas que van a través del tiempo van definiendo muchas cosas, ¿no?
Ahora, ¿quiénes son los fundadores? ¿Quién es el fundador de la contabilidad social? ¿O quiénes son los fundadores de la contabilidad social? Lógicamente, la contabilidad social aparece pues con la macroeconomía, ¿no? Ustedes saben que cuando termina la microeconomía, ¿no? Como la ciencia, digamos, que hace que los países vayan generando riqueza, pero hay un momento en que la microeconomía no responde, digamos, a las necesidades de la población y se genera una gran crisis en la década de los años 30, ¿no? Bueno, en todo el mundo, ¿no? La crisis mundial de la economía. Y bueno, pues, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve básicamente haciendo que la microeconomía se convierta en una otra forma de economía que se llama la macroeconomía, ¿no? Y por eso es que viene aquí la revolución teórica de la macroeconomía. ¿Y con quién aparece la macroeconomía? Fundamentalmente con Keynes, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la microeconomía? Estudia básicamente a las unidades económicas, ¿no? De manera aislada. Eh, por ejemplo, estudia al consumidor, estudia al productor, estudia al precio, pero de manera individual, ¿no? A ver, un consumidor, ¿qué cosa consume? ¿No ve? El productor, ¿qué cosa produce? Entonces, entre el consumidor y el productor se genera el equilibrio y se determina un precio, ¿no ve? Pero en la macroeconomía ya no se trabaja con un solo consumidor, con un solo productor. En la macroeconomía se trabaja con todos los consumidores, con todos los productores, cómo se definen los precios en el mercado, pero no de un solo bien, sino de todos los bienes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de indicadores totalmente diferentes a los de la microeconomía, ¿no? Y en ese entendido, Keynes tiene una gran influencia precisamente en la macroeconomía porque Keynes es quien lo plantea, ¿no? Y a partir de Keynes, entonces, miren, ya como hay que hablar de indicadores agregados, ya no de indicadores individuales, sino agregados, entonces hay la necesidad pues, de buscar esto, ¿no? De buscar estos indicadores económicos agregados. Y entonces empiezan a generarse, ¿no? Conceptos muy importantes. Por ejemplo, Keynes en la teoría general analiza el proceso por el cual cuatro variables independientes, consumo, ahorro, inversión e ingreso nacional, se establecen en equilibrio contable a partir de las siguientes ecuaciones de igualdad y de comportamiento. El consumo de las personas depende fundamentalmente de los ingresos. Esto es lo que ha ido definiendo Keynes, ¿no? El consumo está en función del ingreso. Inclusive aquí, bueno, en ese momento se dijo así. En este tiempo le hemos aumentado del ingreso, y no, esto más, ¿no? Del ingreso nacional disponible. Pero cuando se trabaja simplemente como idea ya en la década de los 30, dice que el consumo tiene que estar en función del ingreso. ¿Alguno de ustedes sabe, Keynes, a esta funcioncita, saben qué nombre le ha dado o no? ¿Alguien sabe cómo se llama esta funcioncita? Chicos, el consumo igual al ingreso. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama esta función? Consumo igual al ingreso. Equilibrio contable, ¿Cómo? No, a ver, de nuevo. licenciado. Equilibrio contable, licenciado. Sí, pero tiene un nombre. Este equilibrio contable tiene Um, un nombre. um, Yo sé que saben, pero ahorita no se están acordando. ¿Se acuerdan de la demanda efectiva?
Keynes nos habla de la demanda efectiva, ¿no ve? ¿O no? Esta es la función de la demanda efectiva. El consumo es igual, ¿no? O sea, el consumo está en función del ingreso. A ver, pónganse a pensar ustedes, ¿qué tal si ustedes ahorita no tienen ni un centavo en su bolsillo? Pueden ir a comprar algún bien, un dulce, una hamburguesa, un pollito, pueden ir a comprar o no. ¿Qué dicen, chicos? Ahorita no tienen ni un centavo en su bolsillo, no tienen nada, cero, cero tienen en su bolsillo, o sea, como vulgarmente decimos, están largados, no hay nada, ni un centavito en el bolsillo. Pero quieren consumir un pollito, no sé, un juguito, una hamburguesita, una salchipapa posiblemente. ¿Pueden consumir o no? No, licenciado. No, no ve. Ustedes saben por qué se ha originado la crisis de los años 30. ¿Cuál ha sido el origen? ¿Ustedes saben? ¿Y por qué Keynes ha planteado esta funcioncita que se llama la demanda efectiva? ¿Por qué Keynes ha planteado esta función? ¿Cómo es, chicos? ¿Qué ha pasado en 1930? La Gran Depresión, licenciado. Ya, está muy bien, pero 19, ¿verdad? ¿cómo se ha originado? ¿Por qué se llama la Gran Depresión? ¿Qué ha pasado? Porque se han inflado los precios de las acciones que en ese entonces había. Bueno, eso también ha sucedido, pero no es lo más importante, ¿no? ¿Qué ha sido lo más importante? Tienen que saber esto, chicos, porque ustedes van a ser economistas, pues tienen que saber. No puede ser que usted siendo economistas no sepan de esto. Ya a un administrador de empresas le podemos aceptar que no sepa. A un contador público autorizado, peor, él solamente debe haber saldo, en eso están pensando, ¿no ve? Pero nosotros como economistas tenemos que saber qué es lo que ha sucedido para entrar a la Gran Depresión. A ver, posiblemente ustedes, bueno, me imagino que saben, pero no están acordando. ¿Por qué se entra a la Gran Depresión? Primero, porque la microeconomía ya nos responde a las necesidades de la economía, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, habían algunos economistas decían, toda demanda genera su propia oferta y toda oferta genera su propia demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si los productores producen todos los bienes y servicios que quieren, siempre va a haber demanda, siempre van a tener demandantes ahí. O sea, el que produce bienes y servicios siempre va a tener quien va a comprar esos bienes y servicios. Eso es lo que se aseguraba en los años anteriores a la década de los años 30. Pero esto ha funcionado, no. ¿Qué es lo que ha pasado? Las empresas han llegado a producir tanto, tanto, que las familias, o sea, los compradores, no compraban los bienes. A ver, es como si ustedes producen, y si nadie les compra, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si nadie les compra y ustedes producen? Y están estocando ahí producción, y están estocando. ¿Y qué harían ustedes? Y la gente no compra. Hay un excedente, licenciado. Un exceso. Claro, hay un exceso de producción, pero si ustedes fueran los productores, ¿qué harían? Exportar. Pero nadie compra, ni los que están fuera del país compran. ¿Qué harían? Rebajar precios. Ya rebajan precios, aún así nadie les compra. ¿Qué harían? Cambiar de negocio. Pero en los otros negocios igual no venden. ¿Qué harían?
A ver, yo tengo mi empresa de fideíto, digamos, ahí estoy produciendo fideo, y nadie me compra, ¿qué hago? Ya puedo bajar de precio por querer vender, pero igual la gente no me compra, ¿qué hago? O sea, esa afirmación de que toda la demanda o toda demanda genera su propia oferta y toda oferta genera su propia demanda, cae, no funciona, porque en ese tiempo se da un exceso de oferta. ¿Y qué significa el exceso de oferta? Que como no hay compradores, ¿qué hacen pues los empresarios cuando no pueden vender? Uno, primero, al principio van disminuyendo su personal, o sea, van despidiendo a la gente. Claro, es normal, ¿no? Porque si yo no vendo, ¿de dónde voy a sacar plata para pagar a mis trabajadores? ¿No ve? ¿De dónde voy a sacar plata para pagar los insumos que voy a ir utilizando? Entonces, lógicamente, si no estoy vendiendo, tengo que tratar de gastar menos. Y entonces empiezan los despidos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las empresas despiden a los trabajadores? Claro, otra vez esos trabajadores no tienen plata y peor, la crisis se ahonda porque estos trabajadores que no tienen plata no compran pues nada, ¿no ve? Ya no compran bienes, ya no compran nada. Y como eso va pasando, las empresas, no estoy hablando de una empresita, estoy hablando del conjunto de las empresas, ¿no? Porque no a una empresa le ha pasado esto, sino a todas las empresas. Y como todas estas empresas empiezan a despedir a la gente, y si la gente no tiene ingresos, lógicamente no les pueden comprar a las empresas, y finalmente las empresas, ¿qué hacen? Cierran las empresas, cierran. Y al cesar las empresas, ¿qué es lo que se produce? Desempleo fundamentalmente, ¿no? O sea, nadie compra, pues, ¿no? Nadie compra los bienes, nadie compra los servicios. ¿Por qué? Porque hay una falta de ingresos de la gente para comprar esos bienes y servicios. Y se genera una gran depresión, pues, ¿no? Porque, lógicamente, si las empresas no pueden producir, entonces tampoco pueden invertir, ¿no? ¿Cómo voy a invertir yo en una empresa si no voy a vender nada? La inversión cae. Pero como las empresas dejan de producir, hay muy poca producción ya también. Y la gente quiere consumir. Como ya las empresas han dejado de producir, entonces la gente quiere comprar lo poco que hay y empiezan a subir los precios. O sea, se da, además de que cae toda la producción de bienes y servicios, se da una hiperinflación. Los precios no solamente se mantienen, sino se disparan. O sea, se genera una gran crisis, ¿no? ¿Y eso con quién llega? ¿Quién es el último microeconomista? Se llama Alfred Marshall, ¿no? Es el último economista neoliberal. Después de Alfred Marshall, ¿quién viene? Viene Keynes. Keynes era su alumno de Alfred Marshall, ¿no? Y Keynes, bueno, ve toda esta situación y miren, lejos de aplicar conceptos microeconómicos para salir de la crisis, utiliza otros conceptos, ¿no? Dice, con los conceptos microeconómicos no vamos a poder resolver el tema de la crisis de la economía. Entonces hay que ir utilizando conceptos macroeconómicos, ¿no? Y él va generando, ¿no? En su obra, en su trabajo, precisamente estos conceptos macroeconómicos. O sea, la microeconomía había fracasado en ese momento y como ha fracasado hay que ver entonces otro tipo de teoría económica y ese tipo de teoría económica pero es la macroeconomía, ¿no? Y entonces miren, ¿cuál era el gran problema que se presentó con la crisis? Lógicamente la gente no podía consumir porque no tenía ingresos, pues. O sea, la gente no podía demandar bienes y servicios. ¿Por qué? Porque si quieres consumir algo, tienes que tener un ingreso, ¿o no?
Si yo quiero comprarme, no sé, por ejemplo, un pancito, quiero comprarme, digamos, algo para cocinar en mi casa, yo tengo que tener un ingreso. Pero el problema era que la gente no tenía ingresos. Y entonces, ¿qué sugiere Keynes? Sugiere que el gobierno intervenga. ¿No ve? Se deben acordar ustedes de eso. ¿Y qué le propone al gobierno? Le dice, miren, señores del gobierno, ustedes tienen que intervenir en la economía. Por eso se llama también la teoría de Keynes, la teoría de la intervención moderada del Estado, ¿no ve? O sea, Keynes le dice, ustedes como gobierno, como Estado, tienen que participar de la economía. Y los del gobierno le dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros para reactivar la economía? Entonces Keynes lo que les dice es que en la población hay que generar ingresos. ¿Y cómo vamos a generar ingresos? Por ejemplo, da un ejemplito medio absurdo, ¿no? Dice que el gobierno contrate una cantidad de gente y alrededor de la ciudad que vaya, esta gente que vaya haciendo agujeros. Y por su detrás que haya otra cantidad de gente y esta gente vaya tapando los agujeros. Medio raro, ¿no ve? Lo que quiere hacer Keynes, lo que propone Keynes. Y lógicamente que los del gobierno, como no entienden, Keynes les explica y les dice, señores, la gente necesita ingresos. Entonces, contrataremos gente, unos que hagan agujeros, otros que los tapen, pero por ese trabajo que van a hacer les pagaremos, les daremos ingresos. ¿Para qué? Para que esta gente con nuestros ingresos pueda comprar lo que se tiene en la economía. Lo poco que hay pueden ir ya demandando, ¿no? En la economía. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Precisamente contrata gente, hacen la actividad y generan lo que se llama el ingreso. Cuando las personas tienen ingresos, inmediatamente van a buscar cosas para consumir, ¿no ve? Bienes y fundamentalmente bienes para consumir. Y cuando los bienes, y cuando la gente empieza a consumir, ¿no? O sea, cuando la demanda se acciona, de otro lado, otra vez la oferta vuelve a reaccionar. Es un concepto microeconómico también. Entonces, mientras la gente tiene ingresos para consumir, los productores están mirando lo que está pasando y cuando ven que la gente quiere comprar más, los productores se meten a producir. Los productores empiezan a producir los bienes y servicios, pero para producir bienes y servicios, estos productores contratan más mano de obra. Entonces, los productores están generando también ingresos. ¿No ve? Esta gente que ha sido contratada por los empresarios, por los productores, ya tiene ingresos y ellos también empiezan a demandar bienes en el mercado. Entonces otros productores se meten en la economía para seguir produciendo otros bienes también. Pero estas otras empresarios contratan personas y estas personas van generando también ingresos. Y así es una cadena en el sentido de que cuando las personas van teniendo ingresos, inmediatamente se activa el consumo. Y a esto Keynes le llama la demanda efectiva. ¿Cómo se va a demandar efectivamente? A través del ingreso. Y miren, con esta formulita tan sencillita, resuelve la crisis de la época de los 30 Keynes. ¿No? Bueno, me imagino que ustedes sabían de esto, ¿no? Esta funcioncita es pues importante, ¿no? Ha sido importante para reactivar la economía del país. Y entonces ya pero vienen otras cosas así como el ingreso está destinado al consumo y al ahorro, ¿no ve? Pero lo que se ahorra generalmente se invierte, ¿no es cierto? Por tanto, el ingreso también se define como el consumo y la inversión, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí en esta primera parte ya
aparece lógicamente Keynes, ¿no? Ahora, Keynes para invertir nos habla de la eficacia marginal del capital, etcétera. O sea, todo lo que ustedes hacen en macroeconomía está precisamente en muy pocas líneas aquí, ¿no? Luego de Keynes, ¿quién viene? Viene Richard Stone. ¿Quién es Richard Stone? Es un economista que trabaja precisamente en querer hacer un sistema de cuentas nacionales, un sistema. Es decir, él piensa y dice, ¿cómo podríamos generar un sistema para que podamos medir la actividad económica del país? Y Richard Stoney ha sido uno de los precursores, digamos, es el principal ideólogo de generar un sistema de cuentas nacionales. Y él trabaja básicamente en ese sentido, ¿no? Hace un sistema de cuentas nacionales y a través de este sistema es que vamos a ir viendo como un sistema nosotros cuando estemos haciendo ejercicios que nos plantea Stone, Richard Stone. Y entonces a partir del sistema se va logrando los principales indicadores, ¿no? Por ejemplo, Richard Stone dice que las economías se componen de 4 clases de entidades: empresas, familias, gobierno y resto del mundo. Y eso es verdad, ¿no? ¿En todos los países hay empresas? Sí. ¿En todos los países hay familias? Sí. ¿En todos los países hay gobiernos? Sí. ¿En todos los países, estos países trabajan aisladamente? No. Todos los países se relacionan con los otros países también. O sea, todos están encadenados. Además, dice, estas entidades que tienen, producen, consumen y ahorran, ¿no? Miren, empieza a utilizar en el sistema, a estos se llaman elementos que participan de la actividad económica y estas son las cuentas que va utilizando. Ahora, utiliza estas entidades, utiliza cuentas y además utiliza todo lo que se llama la actividad económica, ¿no? Y a partir de esa actividad económica empieza a utilizar, ¿no? No empieza a utilizar, va calculando indicadores económicos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el consumo, el ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, Richard Stone es el principal ideólogo, digamos, de los sistemas de cuentas nacionales. Después, Ragnar y Fritz Jaukrus, ¿no? En la Universidad de Oslo, aquí básicamente, ellos aportan, digamos, a la contabilidad social, porque plantean, por ejemplo, indicando que la producción la producción y circulación de los bienes se da en todo momento en el proceso de producción y por eso que nos hablan del ecocirco. Y aquí en el ecocirco introducen conceptos muy importantes que después los vamos a ir trabajando. Bueno, conceptos como por ejemplo el Producto Interno Bruto, que es el producto, ¿cómo se llama? El ingreso de las personas, el ingreso del gobierno, ¿no? El ingreso de las empresas, ya va generando más conceptos todavía. Después de ellos aparece Leontiev, Vasily Leontiev. Bueno, el Vasily Leontiev, miren, en 1900, más que en 1939, durante las primeras décadas del siglo XX, va trabajando básicamente en la economía norteamericana. ¿Y qué hace? Él formula en su libro el modelo del insumo producto en términos de español, o el input-output, ¿no? O sea, en un proceso, los insumos que se tienen se convierten en un producto, ¿no? Por eso se llama el modelo insumo-producto. Pero básicamente, ¿qué hace Leontiev? Leontiev termina el trabajo de Kesnay, o sea, termina el cuadrito que Kesnay había dejado, ese cuadro económico. Y Leontiev, miren,
trabaja durante más de 9 años para plantear este nuevo cuadrito que se llama el cuadro del insumo producto o el input-output, que es lo que se conoce también como el cuadro de el insumo producto, ¿no? El insumo producto, y ya a inicios de los años 20, ¿no? Ya estaban utilizando, ¿no? En el GOSPAN, por ejemplo, en los países que más o menos socialistas estaban utilizando ya este tipo de modelo. Entonces la tabla, en realidad la tabla que plantea Leontiev es una tabla, en realidad es una matriz, ¿no? Esa tablita. Y en esa matriz lo que podemos hacer es proyectar en base a una información de ahora, podemos proyectar la economía a un determinado tiempo. Generalmente las economías, digamos ahora, por decir, entramos al gobierno y yo quiero proyectar la economía de aquí a 5 años. El método que más se utiliza, lógicamente, es el método del insumo producto para proyectar la economía en un determinado tiempo y calcular en cuánto queremos crecer todos los años. Fundamentalmente para eso sirve. Y Leontiev, miren, para poder encontrar este nuevo cuadro, ha tenido que trabajar básicamente, miren, ha sido un trabajo tan amplio que para sacar a luz su trabajo de investigación ha tardado más de 9 años, ¿no? Más de 9 años ha trabajado. Ahora, miren chicos, aquí se habla un poquito, por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, el principal país que ha ido utilizando, el primero que ha tenido el insumo producto es Argentina, ¿no? Y bueno, pues después de la posguerra, muchos países ya, como vamos a ver más adelante, más de 60 países para los años 60 ya estaban utilizando el modelo del insumo producto para precisamente recuperar de las crisis que tenían los países con la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? O sea, el modelo del insumo producto se quería utilizar para planificar inclusive la Segunda Guerra Mundial. Y un poco Alemania planifica la guerra mundial, ¿no? Utilizando este modelo. O sea, miren, el modelo del insumo producto ha servido de alguna manera, para planificar la Segunda Guerra Mundial. Y les ha servido a los alemanes, pues, ¿no? ¿Ustedes saben cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial, chicos? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial? Primero de septiembre de 1939. 38, ¿no? Está bien, en 1939 empieza la guerra, ¿no? Los alemanes empiezan a invadir, ¿no? A sus países vecinos, empiezan a tratarlos como a la peor raza, ¿cómo se llaman? A los judíos, ¿no? A los judíos. Pero, ¿ustedes creen que realmente la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939? Cuando invaden los alemanes los otros países, o sea, por arte de magia han aparecido los fusiles, las ametralladoras, los tanques, los aviones para invadir. O sea, Hitler tenía una varita mágica y ha hecho aparecer el armamento que han utilizado para invadir. No, licenciada, ya estaba planificado desde mucho más antes. ¿Cuándo ha empezado entonces la Segunda Guerra Mundial? Es que nosotros a veces pensamos que la Segunda Guerra Mundial empieza cuando empiezan a disparar, a matarse y a tomar presos, etc. No es así. La Segunda Guerra Mundial con Hitler empieza en 1930. ¿Por qué empieza en 1930? Por eso les digo que se utiliza el insumo producto para
para planificar la Segunda Guerra Mundial. En 1930, Alemania, con la gran depresión que había, tenía más del 50% de su población económicamente activa desempleada. Su inversión estaba por los suelos, o sea, era una economía, una pena de economía también era Alemania. Pero ¿qué hace Hitler? Planifica, dice, bueno, nosotros somos la mejor raza del mundo y los demás países, los demás pueblos no son la mejor raza, ellos tienen que estar a nuestra disposición, ¿no ve? Por eso se genera la Segunda Guerra Mundial. Y para ponernos bajo sus pies, entonces empiezan a planificar. Dice, en 1930, toda la gente que estaba desempleada, etcétera, el gobierno se ocupa de darles empleo. ¿Dónde? Primero en el sector agrícola, en el sector primario. ¿Para qué? Para producir todos los materiales, ya sean alimentos o materias primas para la industria. O sea, por ejemplo, los minerales, los combustibles. ¿Con qué se hacen pues los armamentos, los aviones, los vehículos? Tenían que tener una gran producción de minerales, de petróleo, de combustibles, de la materia prima agrícola. Tenían que tener, y entonces lo que hace Hitler es llevar primero a la parte agrícola a toda su gente. Cuando ya tienen todos los materiales, cuando ya han generado una agroindustria, empieza ya también la industria, empiezan a fabricar las balas, los fusiles, los revólveres, los aviones, los vehículos, y ahí aparece lo que nosotros conocemos hasta ahora, la petita, ¿no? La peta que ha sido, Hitler les dice, señores, quiero un vehículo aerodinámico que vaya a grandes velocidades, pero que no se vuelque. Y como resultado de ese pedido de Hitler aparece la PETA, lo que conocemos ahora la PETA, ¿no? Y la PETA es un vehículo aerodinámico, o sea, puede ir a grandes velocidades y no fácilmente no se va a volcar ese casito, ¿no? Y entonces fabrican los aviones, todo. Miren, en 3 años producen todos los materiales agrícolas, otros 3 años utilizan para fabricar el armamento, para invadir, y en los últimos 3 años, porque entre el 39 empieza, ¿no ve? Empieza a toda su gente llevan al sector de los servicios. ¿Qué quiere decir servicios? Los empiezan a instruir militarmente para que los alemanes sepan militarmente qué tienen que hacer, ¿no? Y entonces cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en 1939, Alemania tenía todo, ¿no ve? Tenía la alimentación que necesitaban sus soldados, su población, tenían el armamento, la munición, todo el armamento bélico para poder invadir, Alemania podía hacerse dueño del mundo, ¿no? Y lógicamente tenía los soldados bien preparados, bien instruidos, por eso que el alemán es pues muy, ¿no? Como se les dice, muy responsable, muy, ¿cómo se dice? Tienen una formación casi de tipo militar los alemanes, ¿no? Entonces, miren, el cuadro del insumo producto ha servido para generar la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Alemania sí lo ha podido hacer, digamos, de alguna manera, y muchos países que querían hacerlo no han podido porque ya estábamos dentro de la guerra. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo termina la Segunda Guerra, saben? 1945. No, mucho. En 1943 termina, después de 4 años de guerra, ¿no? Entonces termina la Segunda Guerra Mundial y es el 43 y 44 estamos hablando.
En 1960 ya 60 países ya habían logrado formar su cuadro de insumo producto para planificar precisamente la recuperación de sus economías. O sea, miren todo lo que se hace, ¿no? En el aspecto económico, fíjense, ha servido inclusive para hacer las guerras. Ahora, si nosotros los bolivianos queremos recuperar el mar, no lo vamos a poder hacer así de la noche a la mañana, ¿no ve? Como los alemanes, si queremos recuperar tenemos que prepararnos. Si queremos recuperar el mar, decimos, a ver, ¿cuándo vamos a recuperar? A ver, desde aquí a 10 años, digamos, le vamos a declarar la guerra a Chile. Ahorita si le declaramos la guerra a Chile, los chilenos en minutos nos invaden. Más bien todo Bolivia puede pertenecerles a los chilenos. Pero si hacemos como Hitler, nosotros planificamos, empezamos a hacer crecer nuestra parte productiva, la parte de la agroindustria. Luego hacemos crecer nuestra industria, luego nos preparamos militarmente. Claro, le podemos enfrentar pues, a los chilenos, pero eso no va a ser pues, de la noche a la mañana, ¿no? Tiene que pasar un tiempo. A ver, imagínense ahorita los chilenos, ya devuelvan nuestro mar o les vamos a invadir. Se ríen en nuestra cara, ¿no ve? Pero si nosotros planificamos, trabajamos en función de ese objetivo, como los alemanes, el objetivo de los alemanes era invadir el mundo, porque los alemanes se creían la raza aria, la raza de sangre azul, ¿no? Era la gente, digamos, la más inteligente, y los demás éramos simplemente como unos simples sirvientes de ellos, ¿no? Y miren, en base a ese objetivo trabajan, hacen todo y miren, casi logran su objetivo. Nosotros también vamos a tener que hacer eso, ¿no? Entonces, miren, todo esto va pasando y esto tienen que hacer en su común resumen, ¿no? Aquí luego se presentan las corrientes, qué corrientes han habido, estos corrientitos lo van a leer y van a ponerlo, ¿no es cierto? Y vamos a tener todo esto, chicos. ¿Estamos en qué página? La página 9, a ver si. En la página 9 termina esto. Y empezamos ahora a hacer la primera definición de la contabilidad social. Aquí dice, elaborar una definición general de la contabilidad social que recoja sintéticamente su contenido y objetivo constituye sin dudas un verdadero reto. Hay muchas definiciones de contabilidad social, ¿no? En la literatura especializada pueden encontrarse algunas que, a nuestro modo de ver, merecen ser mencionadas. Vamos a tener estas 3 definiciones de contabilidad social. Uno es de Manuel Balboa, este otro es de Gualberto Guarachi, y esta otra es del Instituto Nacional de Estadísticas en su Departamento de Cuentas Nacionales. Pero analicemos un poquito esto. Ya estamos ya estamos en hora, ¿no? Yo en este primer tema me apasiono mucho y a veces tardo 2, 3 clases en hacer el primer tema. Pero por lo menos leeremos esto. Dice, se refiere, ¿qué es la contabilidad social? Dice, se refiere a la forma de presentar contablemente la actividad económica de un país, a la vez que señala la riqueza del mismo y el medio por el que se la consigue. Constituye en un sentido amplio un registro sistemático de todos los hechos económicos, sujetos a ciertas normas que garanticen su coherencia. Para poder entender esta definición, es que tenemos que saber qué quieren decir todo esto que estamos, todas estas palabras tenemos que saberlas y entender. Por ejemplo, dice aquí en esta primera parte, se refiere a la forma de presentar contablemente la actividad económica de un país. Ahora yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué es actividad económica para ustedes? O sea, ¿qué es la actividad económica? Si nosotros sabemos decir qué es actividad económica, entonces lo vamos a poder presentar contablemente.
Pero si no sabemos qué es actividad económica, ¿cómo vamos a contabilizar? A ver, ¿quién me puede explicar qué es actividad económica? ¿Qué es actividad económica? ¿Cómo es? ¿Quién me Es va a el decir? flujo, licenciado. Ujú. Está bien, a ver, ¿qué es actividad Eh, económica? licenciado, es el flujo del efectivo. O sea, Es, el es el efectivo, procedimiento que implica la producción, intercambio de bienes y servicios. a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué es actividad económica? Comprar y vender, licenciado. Com- Comprar y vender marcianos, No, o sea, yo entiendo eso por actividad económica. pero comprar y vender ¿qué? Mamás, papás. Bienes y servicios. Ah, hay que decirlo completito, ¿no? Sí, licenciado. Si yo digo comprar y vender, por ahí yo compro y vendo piedritas, digamos, ¿no? Pero cuando decimos bienes y servicios, cuando hablamos de bienes, ¿qué bienes? Y podemos ir enumerando todos los bienes que hay, ¿no? Y servicios. Y a comprar bienes y servicios, comprar y vender. Está bien, comprar y vender bienes y servicios. Pero hay una palabrita que resume básicamente lo que se llama comprar y vender. ¿Qué es? El mercado, No, intercambio tampoco. ¿Cómo es, chicos? A ver, a ver, algunas ideas más. ¿Dónde hay mayor actividad económica? ¿En Oruro o en Huanuni? ¿O dónde hay mayor actividad económica? ¿En Oruro o en Santa Cruz? ¿Dónde hay mayor actividad económica? En Santa Cruz, Santa licenciado. Cruz. Y está muy bien en Santa Cruz, pero ¿por qué? Tenemos que ¿Por decir qué hay por mayor qué. población, dicen? Uno de los elementos es la población, ¿no? Claro, mientras más población hay, más actividad económica va a haber, ¿no? ¿Dónde va a haber mayor actividad económica? ¿En Santa Cruz o en Sao Paulo de Brasil? Brasil. Sao Paulo de Brasil, dice. En San Pablo, pues, ¿no? Santa Cruz tiene apenas, en su ciudad tiene 1,5 millones de habitantes. Sao Paulo tiene 20 millones. Entonces, imagínense, una ciudad nomás tiene 20 millones. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿en dónde hay más actividad económica? ¿En San Pablo o o en alguna de las ciudades, en Yuhuan de China, por ejemplo? ¿En dónde habrá mayor actividad económica? Licenciado, donde hay mayor producción. No, donde hay mayor población. O sea, la primera forma de actividad económica es la población, ¿no? Ahora, ya me han dicho ustedes que actividad económica es comprar y vender bienes y servicios. Pero comprar y vender bienes y servicios se simplifica con una palabrita. ¿Cuál será esa palabra mágica? A ver. Comercializa. ¿Con el comercio? Comercio, No, no, mercado. nada. No puede ser. Flujo.
Lujo será su naricita, señora. ¿Qué es? A ver, ya, a ver, están adivinando, ¿no? Y van a ser ya economistas ustedes. A ver, Paola Chaca, a ver, Negociación, dice. no, Paola, no ha venido Paola, ¿no? No está en clases. Listen, aquí estoy presente. Ah, ya, Paola, ¿cuál sería la palabrita? Puede ser satisfacción o satisfacción de necesidades. No. A ver, para que les ayude un poco más. Cuando ustedes han hecho contabilidad uno, ¿no? Sí, dice. ¿Qué hacen en el registro, qué hacen en el libro mayor? ¿Saben utilizar el libro mayor, no ve? Chicos, ahí se anotan las compras y las ventas, ¿no ve? ¿O no? Se pone fechita, se dice venta de pan a la empresa tantos. A caja, dicen, ¿no ve? Porque está entrando en efectivo. Así es, ¿no ve? Ese es el libro mayor, ¿no ve? O el libro diario, mejor Diario. dicho. Es el libro diario, dice. El registro de transacciones. Ahí está. ¿Qué cosa ha dicho? Es registro de transacciones de compra y venta. ¿Y qué es transacción para usted? ¿Qué es transacción? Un intercambio. Es Como un un intercambio de intercambio. bienes. ¿Saben qué es intercambio, no? O sea, seguimos practicando el trueque. El trueque es un intercambio de bienes, ¿no? ¿Qué es una transacción ahora? Chicos, ¿qué es una transacción? Es un convenio por el cual dos partes llegan a un acuerdo. No. ¿Qué es una transacción? Pero si ya lo han dicho, ¿qué es una transacción? Comprar y vender bienes, eso es una transacción. Cuando ustedes van al mercado, cuando compran algo, están haciendo una transacción, ¿sí o no? Sí, dice. Entonces, ¿qué es comprar y vender? Es una transacción. Esa es la palabra mágica. Entonces, cuando hablamos nosotros aquí, qué es la actividad económica entonces? ¿Qué es la actividad económica? No es más que un conjunto de transacciones. ¿Y qué es transacción? Es comprar y vender bienes y servicios. O sea, la actividad económica, como una de las compañeras dijo, ¿no? Actividad económica es comprar y vender bienes y servicios. Ah, pero ¿qué es comprar y vender bienes y servicios? Son transacciones. En el libro diario nosotros registramos todas las transacciones que hacemos, ¿sí o no? Sí, dice. Entonces, la actividad económica no es más que un conjunto de transacciones. Esas transacciones los podemos presentar contablemente. O sea, cuánto he vendido, lo puedo presentar contablemente. Cuánto he comprado, lo puedo presentar contablemente, ¿sí o no? Y entonces la actividad económica no es más que un conjunto de transacciones. Entonces, todas esas transacciones los podemos presentar contablemente. Por eso dice, ¿qué es la contabilidad social? Se refiere a la forma de presentar contablemente la actividad económica de un país. O sea, vamos a presentar contablemente todas las transacciones que hace un país. Y entonces, cuando hablamos de en dónde hay más actividad económica, en Oruro o en Santa Cruz. Lógicamente en Santa Cruz, pues ¿por qué? Porque en Santa Cruz, como hay, vamos a suponer que hay 1 millón de personas y en Oruro hay medio millón, entonces en Santa Cruz es pues donde se hace más actividad económica porque hay más población.
en la medida que hay más población, hay más actividad económica, o sea, se vende más, se compra más, o sea, hay un fuerte movimiento, ¿no es cierto?, de transacciones. Y no solamente compramos bienes para consumir, ¿no ve? O servicios para que los utilicemos. Dentro de las transacciones hay pues transacciones de todo tipo, ¿no? Transacciones para la inversión, transacciones para la producción, transacciones para, por ejemplo, para el transporte, ¿no ve? O sea, hay transacciones de todo tipo. Y entonces, todas esas transacciones que hay, todas esas formas de comprar y vender bienes, se llama actividad económica. Y entonces esa actividad económica se puede presentar contablemente. Ustedes mismos ya lo han dicho, hay un libro diario, en ese libro diario dicen transacción 1, le ponen fecha, todo, ¿no ve? Entonces, ventas, digamos, a, le ponen ahí cito 100. Y ¿cuál es la contracuenta? A caja o efectivo le ponen, eso anotan en el debe y en el haber otra vez 100. Entonces, todas las transacciones se registran, tienen un registro contable, por eso dice, es la forma de presentar contablemente la actividad económica del país. Por eso se llama contabilidad social, porque podemos contablemente nosotros presentar, ¿no? Presentar toda la actividad económica que se hace en un país. ¿Y cómo se puede presentar esa actividad económica? Registrando todas las transacciones. Si registramos todas las transacciones que hay, entonces estamos midiendo la actividad económica de un país. ¿Se dan cuenta, no, chicos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, les voy a pedir que lean un poquito más este texto. No se olviden que hasta las 11:59 tienen que entregar su primer trabajo hoy día. Cuidado, no entregue. Entonces, vamos a terminar aquí nuestra clase y a David le voy a pedir que lo más antes posible me diga qué días podemos pasar clases para que él les programe la clase, ¿listo? Lice, buenas noches, disculpe, ¿puede ser a las clases a las 7 de la mañana? Ahora, si quieren, no hay problema. De 7 a 8:30 podemos pasar, no hay ningún problema, yo puedo pasar. Ya, gracias, licenciado. Puede ser también. Pero pónganse de acuerdo, por favor, ¿ya? Y ojalá que hasta mañana ya me puedan avisar. ¿Listo? Bueno, chicos, voy a terminar aquí la clase porque tengo que tomar un examen a las 9. Ya estamos a 9:05. Tengo 5 minutos para preparar mi examen. Entonces, hasta mañana o hasta que me avisen, chicos. ¿Listo? Está bien, licenciado. Bien. Sí, licenciado. Que les vaya bien, chicos. Buenas noches. Buenas Hasta noches.